1453. Los contingentes bélicos de la Sublime Puerta Otomana asaltan, asedian y conquistan la eterna ciudad de Constantinopla. La vieja Bizancio, que fue rebautizada por el emperador romano Constantino, aplicando su nombre a la ciudad y por entonces ya era Constantinopla, pasa a llamarse Estambul. Los turcos propagan su mensaje religioso y guerrero por buena parte del continente europeo. Y existían muy pocos paladines, muy pocos ejércitos cristianos que se pudieran oponer al avance imparable de los turcos. Muhammad II era el gran sultán, posiblemente el hombre más poderoso del momento. La toma de Constantinopla cerraba la Edad Media y abría la Edad Moderna. Esa es la fecha elegida por todos. Muhammad II parecía invencible, pero existió alguien, hubo alguien, que le sometió a una durísima prueba. El nombre de ese príncipe valaco era Vlad Tepes, que por entonces era tan solo paladín de la cristiandad. Ni siquiera en sus peores sueños pudo sospechar que siglos más tarde, finalizando el siglo XIX, un tal Bram Stoker, un irlandés que jamás había visitado Valaquia, ni Rumanía, ni Transilvania, soñó, imaginó, se inspiró en su figura para crear a Drácula. Draculea significa hijo del dragón o hijo del diablo. Una hermandad, una sociedad secreta, dispuesta a defender los intereses de la cristiandad frente a los musulmanes, frente al poder otomano. Y el padre de Vlad Tepes había sido uno de los fundadores de esa hermandad, uno de los continuadores, uno de los sustentadores. Vlad sería un digno heredero de su padre. Nacido en 1428, Vlad Tepes se afianzó como uno de los héroes de la zona, uno de los que intentó poner freno a la expansión de la Media Luna. Y con muy pocos efectivos supo plantear una guerra de guerrillas a Muhammad II. Parecía la lucha del ratón contra el león, pero aún así, durante algunos meses, algunos años, los valacos consiguieron ganar fama, dada su belicosidad y dada su forma de enfrentarse a los imparables otomanos. Vlad Tepes pasa a la historia como el gran empalador, como un tipo sin escrúpulos, capaz de ajusticiar a miles de sus prisioneros. En ese momento los contingentes otomanos se contaban por cientos de miles. Los guerreros otomanos eran considerados como los mejores soldados del momento, pero los valacos se hicieron merecedores también de grandes elogios. Vlad Tepes contaba con un ejército diminuto, apenas 10.000 hombres, y con ellos se enfrentaba a más de 250.000 guerreros de Muhammad II. Pero los valacos eran duros, y su jefe aún más. No había cuartel. La política era tierra quemada. Ni un solo grano de trigo para los turcos. Vlad Tepes fue tan riguroso que en ocasiones llegó a hacer ajusticiamientos multitudinarios. 3.000, 8.000, en una ocasión 24.000 prisioneros turcos fueron empalados, fueron ensartados en palos de madera e izados, configurando así un inmenso bosque de piezas humanas atadas a un palo. Cuenta la leyenda que el propio Vlad Tepes disfrutaba con este espectáculo e incluso mojaba pan en la sangre de sus prisioneros. Trataba de infundir terror al enemigo. Sus acciones fueron tan despiadadas que la propia Estambul comenzó a ser evacuada, pensando que sufriría al implacable Vlad Tepes. Muhammad II envió un ejército y una gran flota, una flota que empezó a remontar el río Danubio.
Por tierra, 250.000 hombres. Y frente a ellos, los 10.000 valacos de Vlad Tepes. La guerra fue obstinada, encarnizada. No había tregua. Vlad Tepes utilizaba a sus hombres como guerrilla. Golpeaban en la noche, masacraban, huían. Eran sombras, fantasmas, a los que no se podía capturar. Muhammad II estaba desesperado. Por si fuera poco, la peste hizo presa en su ejército. Y en una ocasión en la que Vlad Tepes había ejecutado a 24.000 soldados turcos, la visión quedó expuesta ante los ojos de Muhammad II. Viendo cómo mermaba su ejército y temiendo lo peor, acuñó una frase inmortal: nos vamos, no podemos luchar en el infierno. Y es que Vlad Tepes había creado en su propia tierra un gran infierno, un infierno para los turcos. Ese infierno que popularizó tanto a Vlad Tepes, que le elevó a la categoría de héroe